Buenas tardes, y lo primero que quería hacer era agradecer al Museo Colonial y el Museo de Santa Clara, así como al Ministerio de Cultura, por su amable invitación a participar en este evento y en la compañía de tan distinguido elenco académico. Le agradezco también a Viviana Arce Escobar por sus gentilezas y a Constanza Toquira y Juan Pablo Cruz, así como a todos los que me han brindado una cálida bienvenida. Todo lo que me ha dado la oportunidad de estar en esta ciudad y en este país, que era uno de los países andinos que me quedaba por conocer. Y también me ha dado la posibilidad de encontrarme con unas queridas amigas que hacía mucho que no las veía. Así que gracias. Bueno, el trabajo que voy a esbozar un poco hoy día es parte de un nuevo libro que trata de la figura del rey y cómo se articula en el imperio de los Austrias españoles en el siglo XVI y XVII. No voy a entrar en detalles, porque podría pasarme todo el día hablando de eso, pero les voy a decir que voy a señalar que una palabra central o una pregunta central en ese trabajo es cómo se crea un sentido de imperio en un cuerpo político como el de los Austrias españoles, que era tan diverso, distante y amplio. El imperio español de los siglos XVI y XVII se extendió por América, Europa y Asia. Este vasto territorio se ordenó alrededor de ciudades de mayor o menor rango, conectadas entre sí con villas, pueblos y puertos por caminos y sendas que resultaron en una compleja matriz urbana en sus respectivos continentes. Estos espacios urbanos se constituyeron políticamente por medio de nuevas técnicas de gobierno y formas de representación del poder monárquico articulados por un elaborado régimen ceremonial común organizado alrededor de la figura del rey. En el vasto imperio de los Austrias españoles, la materialidad del rey solo podía ser imaginada, como se hacía con la de Dios o Jesucristo. A pesar de esto, el poder y la autoridad del rey fueron siempre muy reales y concretos, y en cierta forma análoga a la figura de Dios, ya que el rey, podía ser visto, podía ver sin ser visto. El rey español era materialmente conocido por sus vasallos a través de objetos y representaciones que poseían su esencia y poder, como por ejemplo el sello real, el pendón real y su retrato real, los cuales permitieron el ejercicio del poder monárquico a gran distancia. Nuevas técnicas de gobierno, tales como los censos, padrones y visitas, el uso del papel oficial, la creación de nuevos archivos que establecieron nuevas formas de clasificación de información, la elaboración de mapas, la implementación e instauración de nuevos códigos legales, el uso generalizado de la imprenta, el gobierno por delegación a través de virreyes, gobernadores, capitanes, corregidores, pero también el uso del simulacro real, así como las embajadas y los procuradores, los nuevos sistemas de patronazgo económico y en las artes, permitieron ordenar, racionalizar y gobernar un vasto mundo imperial, cuya cultura política se organizó y articuló alrededor de la figura ausente del siempre presente rey español. Hasta la fecha, son pocos los trabajos que se han centrado en el análisis de la presencia real y la cultura política que unificó el imperio austroespañol en su totalidad. En general, los estudios existentes sobre el tema ofrecen análisis limitados a los espacios discretos, tanto geográficos como culturales, de lo que se entiende por España, Portugal, México, Perú, Italia, Holanda, Colombia, etc. Muchas veces perdiendo de vista, por lo tanto, el contexto y los espacios más amplios de interacción que implicó el imperio en sí.
Una consecuencia de este énfasis en los límites de los estados-nación del siglo XX como marco de estudio ha sido la producción o la reproducción de modelos de centroperiferia de producción cultural, en los que la península ibérica o España, en este caso Madrid, son entendidos como los generadores exclusivos de una cultura política que ya consolidada en Europa durante siglos fue simplemente transmitida, adoptada y cuando mucho imitada más tarde en sus posesiones transatlánticas. Estos modelos han sido difíciles de reformular, por lo que se repiten en estudios recientes, como el volumen, por ejemplo, editado por Pedro Cardim y Tamar Herzog, que propone el concepto de monarquía policéntrica como alternativa al marco nacional para el estudio del imperio de los Austrias, pero que sin embargo por un problema de lenguaje conceptual y de geografías anacrónicas no logra desarrollarla del todo. La crítica literaria ha propuesto entender la cultura política denominada barroca de los siglos XVI y XVII como un fenómeno híbrido, fundamentalmente moderno y desafiante a una clara identificación con un origen único o un original. Esta propuesta teórica ofrece una alternativa más productiva al prevalente modelo nacional de centro-periferia para el estudio del imperio y de su producción cultural. En esta misma línea sugerimos aquí que la repetición de formas y comportamientos urbanos que obedecieron a patrones de organización espacial y práctica política de lo que denominamos un estilo español imperial, permitieron crear una estructura cultural generalizada, similar y reconocible, con nuevos espacios para el ejercicio del poder monárquico a través del mundo hispánico. Este aparataje material, físico y político imperial les era legible a sus diversos miembros a través de un elaborado régimen ceremonial cuya regulación tuvo siempre como objetivo uniformar y sistematizar su función, significado y forma. Sin embargo, y a pesar de que las formas, aunque no así los contenidos, de estas ceremonias variaron hasta cierto punto y en algunos lugares hasta mucho punto, de lugar en lugar, siempre estuvieron centradas y condicionadas por el cuerpo del rey español, forjando en la práctica entendimientos comunes de su figura política y legitimidad como señor. Este régimen ceremonial centrado en la figura del rey y su familia real generó simultaneidad al establecer un nuevo tiempo a través de dichas ceremonias, fomentando a su vez un sentido común de espacio definido en parte por la arquitectura, el diseño urbano y el uso de ciertas calles en tales eventos. La existencia de una plaza o un mercado como un centro neurálgico de la vida urbana y ceremonial, el uso generalizado de vestimentas ceremoniales que marcaban las nuevas jerarquías locales y una variedad de sonidos y ruidos comunes combinados con la iluminación que provenían del extendido uso de un sinnúmero de velas y otras luminarias, tales como los fuegos artificiales, no solo produjeron nuevos ritmos, sino que reestructuraron la vida cotidiana y sus sentidos de las ciudades y sus habitantes en todo el imperio. El resultado de este proceso fue una gramática imperial común de cultura política que le permitió a lugares y poblaciones muy lejanas y distantes, que se presumen radicalmente diferentes y diversas, imaginarse e inventarse como miembros iguales de un imperio español universal, eventualmente gobernado desde Madrid. Estas prácticas fueron conocidas, diseminadas y repetidas de forma muy similares de lugar en lugar y reconocidas como parte de un cuerpo político más amplio, por medio de la producción y circulación de impresos de diversa índole, como las relaciones de fiestas, cartas, decretos oficiales, crónicas, historias, dibujos y mapas, que junto con sus descripciones crearon un sentido de imperio o de pertenencia a un cuerpo político universal. En su Tesoro de la lengua castellana o española, publicado en 1611,
Sebastián de Covarrubias define moderno como lo que nuevamente es hecho, lo cual, por ende, carece de tanta autoridad como lo antiguo. Este moderno, sin la autoridad de lo antiguo, desarrolló una nueva epistemología que le confería autoridad a lo que nuevamente es hecho, conectándolo con nuevos entendimientos y materialidades de antigüedad. Este fenómeno es parcialmente evidente en las historias de España, por ejemplo, escritas en el siglo XVI, en las que, aparte de presentar una revalorización de la historia urbana, estas también reinventan la historia antigua. Esta nueva historia, reflejada en los escritos, por ejemplo, de Florián de Ocampo y Juan de Mariana, entre otras cosas, buscaba localizar los orígenes más antiguos del pueblo español en la península ibérica, así como hacer de este pueblo fundador de otros puntos del imperio, tales como Sicilia, por ejemplo. Esta búsqueda por los orígenes ancestrales en una antigüedad profunda sirvió como justificación de un nuevo proyecto político, otorgándole autoridad y legitimidad a la monarquía al establecer su antigüedad histórica sobre sus territorios. Esta nueva forma de autoridad y legitimidad de lo que nuevamente es hecho, basada en una antigüedad de reciente creación, derivó en la invención de nuevas y diversas genealogías. Como aquella del imperio del Perú, que unía a los emperadores incas y a los reyes austrias en una sola línea de descendencia imperial, en la creación y organización de archivos como instrumento de gobierno y fuentes de legitimidad política, la elaboración de mapas y la escritura de historias locales e imperiales, de gramáticas y diccionarios que contribuyeron a la formación de una memoria histórica e identidades locales e imperiales corporativas, anclando la autoridad del imperio y de sus ciudades y comunidades en un pasado profundo de reciente creación. Como es sabido, a partir del siglo XV, los nuevos territorios fueron incorporados a la monarquía española por medio de agregación o de integración. Los incorporados por agregación retenían sus leyes y privilegios, mientras que aquellos incorporados por integración se convertían en accesorios de una corona existente. Los territorios del Nuevo Mundo fueron incorporados inicialmente como reinos accesorios de Castilla, sujetos a sus leyes. Con el tiempo, sin embargo, la agregación pasó a ser reconocida como una forma superior de organización política, lo que significó que la protección de la ley y costumbre de cada lugar se convirtió en la práctica política, incluso de aquellos territorios incorporados por medio de conquistas como los del Nuevo Mundo de América. Élites novohispanas y peruanas en el siglo XVII insistieron en que la concesión de soberanía de sus respectivos territorios por los aztecas y los incas a los españoles significaba su agregación voluntaria a los de la corona de Castilla, lo cual les concedía y garantizaba privilegios y derechos iguales a los de otros reinos de la corona. Uno de los fines de este argumento fue aumentar sus respectivas autonomías frente a la corona, así como anclar poderes locales y consolidar el lugar que estos reinos ocupaban dentro del imperio en su totalidad. Igualmente importante, sin embargo, fue que la incorporación por agregación les permitió a los reinos americanos la creación de antigüedad o la posibilidad de reclamar la existencia de genealogías ancestrales necesarias, un pasado profundo, sobre las cuales construir preeminencias y antigüedad, una forma de traslatio imperii sobre otras localidades imperiales. Un aspecto de este proceso de creación de antigüedad es evidente, por ejemplo, en los numerosos casos de beatificación y canonización utilizados por los reinos en la creación de una genealogía cristiana con Roma. Esto le permitía a las ciudades que instalaban a uno de los suyos en el panteón católico acumular capital simbólico y material en la corte, pero también en el imperio y dentro de las repúblicas que ellos gobernaban. La canonización de Rosa de Santa María, por ejemplo, consolidó la ciudad de los reyes como cabeza legítima del virreinato y la designación en 1671 de Santa Rosa de Lima como patrona de
todos los territorios de ultramar y las Filipinas, convirtió a la capital virreinal en cabeza simbólica del imperio. Estas genealogías podían remontarse también a los señores naturales de la tierra, como hicieron los caciques del Valle de Lima, quienes se remitieron a los incas a través del periodo virreinal, aun cuando sus cacicazgos habían sido productos recientes de la conquista española. Esta necesidad de establecer antigüedad no fue, sin embargo, solo un problema de ciudades nuevas americanas. En Madrid, Fray Domingo de Mendoza, promotor de la canonización de San Isidro, más tarde santo patrono de la villa, en 1596 solicitó fondos para publicar una historia de la, cito, cosas insignes y memorables, así eclesiásticas como seglares, de la antigüedad y nobleza de esta villa de Madrid y cómo hacen y han hecho las ciudades y villas más principales de este reino. Esta historia, entre otras cosas, además de enaltecer la historia de la villa y a su santo, también establecía los orígenes de esta en una supuesta ciudad fundada por los griegos. Dejando de lado la veracidad de estos relatos, la importancia que tenían las hagiografías de santos urbanos y de las imágenes locales, como ha señalado también María José de Ríos Barredo, se debía a que éstas contribuían a aumentar el prestigio de la ciudad, el cual se definía no solo en términos de su estrecha conexión con la religión católica, sino también por su enaltecida antigüedad clásica. John Eliot y Anthony Bagden, entre varios otros, han señalado cómo el descubrimiento del Nuevo Mundo y la extensión del Sacro Imperio Romano supusieron nuevos desafíos sin precedentes a formas existentes de gobierno político en Europa. La historia, sin embargo, o la historiografía, sin embargo, ha sido menos propensa a reconocer que muchas de las soluciones a estos nuevos desafíos políticos se introdujeron y fueron elaborados con más frecuencia de lo señalado, como ya he dicho, en el contexto del Nuevo Mundo antes o al mismo tiempo que se introdujeron y convirtieron en prácticas establecidas en Europa. Este atraso historiográfico se debe en parte a los marcos utilizados para pensar y escribir la historia de este periodo, como ya lo he señalado. La idea de un viejo mundo generador de cultura exportada a uno nuevo, receptor y descubierto, ha servido para encubrir lo nuevamente hecho y por lo tanto lo moderno, asociando lo nuevo con lo periférico y lo subdesarrollado. De la cultura política que eventualmente gobernó el Imperio Español en su totalidad desde 1519, ya que es a partir de este año, fecha del comienzo de la conquista de México y de la investidura de Carlos I, rey de España, o en Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que se desarrollarán todo tipo de nuevas y diversas relaciones, prácticas y entendimientos, no solo entre América y la península ibérica, sino también en las posesiones europeas, ahora bajo el dominio de Carlos V como emperador y rey de España. Más concretamente, la cultura política que se desarrolló en América a partir de este momento no se derivó de conocimientos y prácticas necesariamente preexistentes y establecidas por largo tiempo en España o en sus territorios europeos, ni fue simplemente una copia negociada en colonias periféricas. Más bien las leyes, estructuras urbanas y sus prácticas, ceremonias y diversos mecanismos de gobierno imperial, así como los diversos textos e impresos que los acompañaban, se desarrollaron coetáneamente en los múltiples espacios de la monarquía, producto de un largo proceso de formación político-cultural de múltiples influencias. Esto sugiere a su vez que las dicotomías de Occidente-Oriente, Centro-Periferia, Metrópolis-Colonia no tuvieron vigencia en la geopolítica del Imperio Español del siglo XVII y que por lo tanto el lenguaje colonial, colonia, y los marcos teóricos, Centro-Periferia, utilizados para su estudio deben ser reconsiderados. Un aspecto central para la vialidad cultural del sistema político de un vasto imperio como el de los Austrias españoles fue la presencia del rey, ya que fue su imagen la que aglutinó a la sociedad imperial, permitiéndole funcionar coherentemente como cuerpo político.
Como lo ha señalado Javier Gil, un asunto fundamental para la monarquía española desde Carlos V en adelante fue precisamente cómo hacer presente al rey ausente en todos los reinos y provincias en los que gobernaba y así unificarlos, a la vez que hacer su imagen y figura asequible a las diversidades de pueblos y vasallos en sus vastos territorios. Este desafío requirió de nuevas tecnologías de gobierno, de representaciones del poder, así como de nuevos espacios en los cuales ejercer ese poder, ahora siempre desde la distancia. A partir del siglo XVI, el espacio privilegiado para el ejercicio del poder monárquico fue la ciudad, conceptualizada ahora como un espacio ordenado de exhibición ostentosa del poder. El actor principal en este nuevo teatro público de poder político fue siempre el rey ausente, quien sin embargo estuvo siempre presente en su simulacro en los edificios colindantes a las plazas y en las numerosas ceremonias celebradas en su nombre y honor. El despliegue del simulacro real adquirió formas análogas a las utilizadas por la Iglesia, que en una variedad de rituales reproducía y diseminaba imágenes de Dios, la Eucaristía, Jesús y la Virgen, los mártires y los santos. Íntimamente conectada con la presencia del monarca estaba la de la ciudad de su residencia y de su corte real. La creación de una residencia estable para la corte por Felipe II en 1561 convirtió a Madrid en un centro permanente y neurálgico para su imperio al designarla como sede del gobierno del vasto imperio sobre el que gobernaba. Este nuevo modelo centralizado de poder político, sin embargo, había sido establecido y sugeriríamos ensayado de alguna manera anteriormente en la Nueva España con la designación de la Ciudad de México como sede del virrey y su corte y capital virreinal en 1535 y en el caso del virreinato del Perú a partir de 1542 con la designación de Lima como capital virreinal, sede del virrey y de su corte y capital virreinal. Esto sugiere que la experiencia ultramarina no solo contribuyó a los diseños y sentidos de Madrid como un nuevo centro de poder político monárquico para el imperio, sino que la repetición de estos diseños, entendimientos y usos a lo largo y ancho de este finalmente unieron a la ciudad y al rey en un espacio común para el ejercicio legítimo del poder real in absentia en todos sus territorios. La unión de prácticas ceremoniales y de espacios urbanos con el aura y autoridad del rey sirvió a su vez para conferir nuevos grados de poder y autoridad a las ciudades, ahora ordenadas jerárquicamente dentro del imperio en su totalidad. Como hemos mencionado, el imperio de los Austrias españoles estuvo físicamente compuesto por una compleja matriz, y no yo solo la única porque los otros han dicho lo mismo, por una compleja matriz de ciudades, pueblos, villas y puertos, pero estos articulados entre sí por la rica vida ceremonial que los unió cultural y políticamente, además de los caminos y todas las otras cosas que se han hablado en estos 3 días. Este calendario ceremonial incluía eventos que marcaban los ciclos vitales de la monarquía, partos, nacimientos, bautizos, matrimonios de funciones reales, así como ceremonias que eran netamente políticas, como las proclamaciones y las victorias militares, por ejemplo. Además de un sinnúmero de fiestas de santos patronales reales. Este ceremonial obedecía a una denominada pietas austríaca por sus mezclas de símbolos religiosos y seculares de significado político comunes en todas las posesiones de la dinastía Austria, no solamente en el caso de los españoles. Durante la celebración de estos eventos grandilocuentes, las ciudades se engalanaban, transformándose en auténticos escenarios teatrales que exhibían su poderío a través de la ostentación ceremonial. Estos eventos podían durar varios meses, convirtiendo el espacio urbano en uno lúdico por su duración. Este espacio urbano se pensó como un gran teatro, donde los moradores de la ciudad eran a la vez actores y público, con afinidad a la ostentación, reflejada en los vestidos lujosos y grandes despliegues de magnificencia. Las ceremonias oficiales transformaban estos espacios urbanos radicalmente en un auténtico teatro.
La ostentación se entendía como fuente de orden al marcar las jerarquías sociales que ordenaban un espacio urbano cada vez más complejo y compuesto de poblaciones anónimas. Y esto es algo que se refleja en la repetida referencia, la documentación a las multitudes, ¿no? Y lo cual era motivo creciente de preocupación para las autoridades porque el anonimato de esas multitudes se le escapaba de las manos. Una de las ceremonias centrales en la producción de una geografía del poder dentro de la ciudad fue el pregón. Esta no es un pregón, pero más o menos les da la idea. El pregón o publicación. El pregón era una procesión constituida por los notables de la ciudad, lujosamente ataviados y acompañados de la música de ministriles, tambores y trompetas, que se movían lentamente por diversas calles del centro urbano, anunciando eventos importantes y relevantes a la vida de la ciudad. Esta procesión que acompañaba al pregonero real procedía siempre por las mismas calles y se detenía frente a los mismos edificios, todos asociados con los diversos poderes presentes en la ciudad. Como éstas delineaban siempre el mismo espacio, el pregón sirvió para crear lo que Michel de Certeau llama un field of operations, o un espacio autorizado, en este caso, para el ejercicio del poder, el cual era entendido como tal por todos en la ciudad. En Lima, por ejemplo, este espacio y su significado le quedaba muy claro a una esclava, quien en 1668 declaró ante los magistrados de la extirpación de idolatría que para conferirle poder a sus adivinaciones conjuraba sus hojas de coca, invocando a los 7 demonios, llamando en voz alta las calles adyacentes a la Plaza Mayor y sus edificios, los cuales, para Tomasa, la esclava, eran específicamente la catedral, la residencia del arzobispo, el palacio real, la casa del cabildo eclesiástico, la casa del cabildo de la ciudad, así como la horca. El pregón no solo informaba y servía para crear una geografía del poder en la ciudad, sino que con la repetición coordinada se pretendía también generar simultaneidad o un sentido de propósito común en los sentimientos de expectativa y exaltación en todo el reino. Simón de Bocanegra, en ocasión del gran auto de fe celebrado en la Ciudad de México en 1649, señalaba como, cito, «El Santo Tribunal despachó en toda la Nueva España orden a sus comisarios y ministros para que el mismo día 11 de enero se diese en todas las ciudades, provincias y cabeceras el mismo pregón, que creíblemente se publicaría en todo este dilatadísimo reino a una misma hora, conmoviéndose a un tiempo los ánimos de todo él». El orden de los anuncios en esta ocasión comenzó frente a la Inquisición, que siempre el comienzo marcaba, ¿no?, cuál era la lógica o cuál era el motivo del pregón, para luego desplazarse al Palacio Arzobispal, el Palacio Real, Cabildo, la calle de San Francisco y por último la calle de Tacuba. La ceremonia llegaba a su fin cuando la cabalgata regresaba al edificio de la Inquisición siguiendo el mismo orden establecido por la procesión de salida. En todos los casos, cada estación en la procesión del pregón, con el tiempo, le permitía al público participante construir un mapa físico y mental de la geografía y jerarquía del poder monárquico, virreinal, eclesiástico, municipal, social, ya que estos espacios eran continuamente creados, recreados y enfatizados por el orden de los asientos, así como la formación de los oficiales participantes en las numerosas procesiones contenidas en el calendario ceremonial del mundo hispano, que recorrían esas mismas calles y señalaban los mismos edificios. El lujo y la grandiosidad de estas ceremonias no fueron simples exageraciones improductivas o imitaciones o reflejos de un mal gusto recargado y barroco, sino que formaban parte importante del ejercicio del poder de las diversas instancias que gobernaban en la ciudad. La ostentación, como ha señalado Fernando Checa y José Miguel Morán, entendido aquí como el número y calidad de los habitantes y la magnificencia de los edificios en la ciudad, fue un reflejo directo del poder del príncipe.
A mediados del siglo XVII, Diego de Saavedra y Fajardo, autor de La idea de un príncipe político cristiano representado en 100 empresas, lo explicaba en una de sus empresas como lo suntuoso también de los palacios y su adorno, la nobleza y lucimiento de la familia, las guardias de naciones confidentes, el lustre y grandeza de la corte y las demás ostentaciones públicas acreditan el poder del príncipe y autorizan la majestad. Lo sonoro de los títulos de Estado adquiridos y heredados o atribuidos a la persona del príncipe descubren su grandeza. Otro escritor de la época, Giovanni Botero, notaba cómo todo esto era también características de las grandes ciudades de los siglos XVI y XVII. La manifestación externa de poder se esperaba que, a su vez, generara orden y obediencia o respeto hacia aquellos que poseían un mayor rango. Según Saavedra, nuevamente, lo precioso y brillante en el arreo de la persona causa admiración y respeto, porque el pueblo se deja llevar de lo exterior, no consultándose menos el corazón con los ojos que con el entendimiento. Y así dijo el rey don Alfonso el Sabio, que las vestiduras facen mucho conocer a los hombres por nobles o por viles. Y los sabios antiguos establecieron que los reyes vistiesen paños de seda con oro y con piedras preciosas, porque los hombres los pueden conocer luego que los viesen, a menos que preguntar por ellos. Gran parte de la autoridad monárquica y reinal de la época residió literalmente en este vestir o manifestación externa del poder, ya que, como explica Saavedra, las apariencias fueron esenciales para marcar correctamente los estamentos existentes en la sociedad y establecer jerarquías ordenadas y ordenadoras que emanaban del rey y donde la suntuosidad era signo de alto rango y reputación. Y por ende toda la legislación y los miles de bandos, ¿no?, que se dan constantemente tratando de regular quién lleva perlas, quién puede llevar sedas, y etcétera, ¿no? La reputación y la justicia eran además esenciales para inspirar, mantener la obediencia temporal y divina a la majestad, así como para conservar la fe, lo cual a su vez era fundamental para el buen gobierno de los súbditos. Los postulados de Saavedra permiten entender la complejidad de por qué las disputas más infaustas entre los diversos estamentos de la época se dieron en el terreno de lo que a primera vista puede parecer simples cuestiones banales de protocolo ceremonial. Las pugnas políticas por obtener un lugar más privilegiado donde sentarse en la ceremonia, o el orden que se ocupaba en las procesiones, o, como alguien mencionó, esta pugna que había entre los franciscanos y los dominicos, de dónde se iba a poner, de qué lado de la calle y en qué punto final del pueblo se iba a poner los monasterios, ¿no? Eran instancias que producían y reproducían o reforzaban el orden político social jerárquico establecido en la sociedad. La plaza fue el espacio para el despliegue del simulacro real en el siglo XVII. Fue en este espacio público que el rey y sus súbditos se unieron para celebrar y cimentar un pacto que los unió en un compromiso político. El despliegue del simulacro real, particularmente del retrato y de su estandarte en este teatro urbano, constituyó una forma importante de capital simbólico para las ciudades oficiantes. La proclamación de Carlos II en Madrid el 8 de octubre de 1665 se llevó a cabo en varias plazas de la Villa Imperial. La primera se hizo en la Plaza Mayor en un teatro o estrado de 5 pies de alto, 30 de largo y 20 de ancho, con una escalera muy ancha de 12 pies de largo, todo cubierto de ricos y costosos tapetes. En esta ocasión, el encargado de llevar el pendón de Castilla fue el duque de Sanlúcar y Medina de las Torres, conde de Oñate y de Villa Mediana y correo mayor general de España, quien en compañía del corregidor de la villa, secretarios del ayuntamiento y 4 reyes de armas, subieron al teatro a proclamar al rey.
La ceremonia consistió en el llamado del corregidor más antiguo, quien mirando a los balcones desde donde sus majestades miran las fiestas, gritó: «Silencio, silencio, silencio, oíd, oíd, oíd», a lo que el duque respondió a la vez que enarbolaba el pendón: «Castilla, Castilla, Castilla, por el católico rey don Carlos II, de este nombre nuestro Señor, que Dios lo guarde». No, que Dios guarde. Las multitudes en la plaza proclamaron entonces: «Viva, viva, viva». Hay que notar que esta ceremonia no se hizo frente al retrato del rey, pero al de su aura, presente en las ventanas y balcones vacíos utilizados por el monarca para ver las ceremonias celebradas en la Plaza Mayor. Este lugar, ocupado por el monarca y su consorte, se aprecia en la famosa pintura de Francisco Ricci, que inmortalizó el auto de fe de 1680, celebrado en la Plaza Mayor con ocasión del matrimonio de Carlos II, la cual cuelga hoy en el Museo del Prado de Madrid. Y ahí el circulito ese les muestra la ventanita donde se sentaba el rey. Esta es otra versión de una que vieron anterior, y para que se den una idea, ¿no?, de cómo se hacía la cosa esta. El retrato presente durante la proclamación de Carlos II fue el del rey muerto, Felipe IV, quien vestido de luto se exhibía en la puerta de Guadalajara debajo de un rico dosel. Según el relato de este evento, los vasallos del rey que entraban y salían de la plaza contemplaban el retrato de su majestad con desconcierto y triste absorción para poder aplacar la necesidad de sus ojos de ver al rey y aceptar su muerte. Una segunda ceremonia se realizó en la plaza del Palacio Real, donde se había construido un teatro siguiendo el modelo de la Plaza Mayor y donde se repitieron las ceremonias igual como en la primera. Este evento, sin embargo, contó con la autoridad de la presencia del pequeño Carlos II, quien las presenció desde un balcón adyacentes a ella. Al otro lado del Atlántico, el rey también presenciaba su proclamación cómodamente sentado en un trono construido para la ocasión en el centro de la Plaza Mayor. Según el cronista Román de Herrera, para la proclamación de Felipe IV en Lima en 1622, el rey fue llevado por el alcalde más antiguo, Leandro de la Reinaga Salazar, encargado de conducir al rey desde la sala capitular del Cabildo hasta un trono situado en el centro de la tarima en la Plaza Mayor. Las instrucciones dadas a Reinaga especificaban que tal traslado se realizara con la debida decencia requerida por la ocasión, por lo que, y debido a que el rey resultó ser más pesado de lo anticipado, Reinaga tuvo que pedir ayuda a otros 3 alcaldes para trasladar al rey con la debida forma. Lo que estaba en juego era el retrato del rey, descrito por Herrera como un trasunto vivo del rey, cuyo peso se debía al marco laqueado de negro, de madera gruesa y ancha, incrustado con diamantes, perlas y piedras preciosas, así como una cadena larga y maciza de oro con la cual se colgaba el retrato del rey Felipe IV, y lo cual se aprecia más o menos en esta imagen de un edificio efímero construido en Lima para la proclamación de Carlos II en 1666. Y el circulito rojo es el retrato y abajo en el azul está la poltrona o el trono, ¿no?, del rey. Durante la ceremonia, el retrato de Felipe IV se sentó cómodamente, según Herrera, en un trono, como se mencionó, situado en un teatro de 20 yardas de largo, 15 de ancho y 2,5 de alto, cubierto de ricos tafetanes, satenes y sedas, sobre el cual descansaba otro estrado más pequeño, de 14 de largo y 8 de ancho, aderezado con ricas alfombras persas que contenían 4 columnas dóricas sobre el cual reposaba el rico dosel bajo el cual se encontraba el trono y el retrato real. La proclamación, al igual que en Madrid, la realizó el oidor más antiguo, quien mirando al rey en su retrato declaró Castilla, León, Pirú, por el rey nuestro señor Felipe Dios guarde, muchos años, a lo que las multitudes proclamaron viva, viva el rey, nuestro señor Felipe IV, viva el rey, felices años. La presencia real en Madrid y Lima en el siglo XVII consagró la reputación real y rango de ambas como cabezas de sus respectivas repúblicas.
una como capital de los reinos y provincias del Perú y la otra como cabeza de los reinos de Castilla y capital del vasto imperio español. Este ceremonial político ha sido interpretado como un drenaje económico y fiscal o gasto inútil para las sociedades de la época. Sin embargo, estas ceremonias eran productivas, ya que no solo fomentaban el comercio y consumo de todo lo necesario para su ejecución, lo cual supongo que se podrá debatir si es productivo o no, pero también porque lo que sí era realmente productivo es que a menudo estas eran ocasiones de renovación urbana y vial, porque para acomodar la pompa del ceremonial se requería la construcción de nuevos edificios y calles o la reparación de aquellos en deterioro. En ciudades como Lima y Manila, destruidas con cierta frecuencia por terremotos, la Ciudad de México, afectada regularmente por inundaciones, o Panamá, destrozada por frecuentes ataques corsarios y piratas, las ceremonias fueron siempre una oportunidad de modernización y renovación. Cuando las noticias del nacimiento del príncipe Felipe Próspero, nacido el 28 de noviembre de 1657, arribaron en Manila en 1658, la catedral de la ciudad se encontraba en ruinas desde 1643, cuando un terremoto la destruyó casi por completo. Las noticias del nacimiento real y las celebraciones necesarias llevaron al entonces gobernador de las Filipinas, don Sabiniano Manrique de Lara, a financiar de su propio bolsillo la reconstrucción y engalanamiento de la catedral y de otros edificios colindantes en similar estado de ruina para hacerlos dignos de la ocasión. Algunas veces las ceremonias también requerían que las calles fueran adoquinadas y que el interior y exterior de los edificios por donde pasaban las procesiones fueran reparados, pintados y colgados con diversos tapices y luminarias, pues la ciudad debía estar vestida como demostración y reflejo del respeto, amor y lealtad por el monarca como su legítimo señor. Y esto es parte de la razón por la cual se le prohíbe a o se les hace muy difícil a los virreyes que entren por Paita y bajen por tierra, ¿no? Se les empieza a obligar en el 17 ya que lleguen con todo con toda su household, con su familia, con todo su entourage, que entren por el puerto de Callao, porque el ritual requería que se construyeran calles, ¿no? Avenidas, que se limpiaran todos los edificios, y era un gasto enorme para las comunidades indígenas, pero para también todas las ciudades por donde pasaba el virrey. Con frecuencia, los edificios existentes eran modificados para acomodar las estructuras efímeras, que en un afán por reflejar magnificencia y lealtad podían resultar ser mucho más grandes que lo que los edificios existentes podían acomodar. En las exequias reales, las dimensiones del catafalco reflejaban la majestad del rey muerto, simbólicamente contenido por el ataúd, que en el centro de la obra arquitectónica siempre se cubría de ricos brocados y un lujoso cojín sobre el cual descansaban sus insignias reales, yelmo, espada y corona, mientras que los blasones que lo adornaban conmemoraban la vida y hazañas y genealogía real del rey difunto. En general, estas estructuras se erguían en la catedral de la ciudad. Para las exequias de Carlos V, celebradas en la Ciudad de México en 1559, sin embargo, el lugar del catafalco fue trasladado de la catedral, considerada entonces demasiado pequeña, a la iglesia de San Francisco, situada a varias cuadras de la Plaza Mayor. Según el cronista Francisco Cervantes de Salazar, este templo no solo podía albergar un catafalco más grande, sino que también permitió que las numerosas procesiones celebradas durante el luto real atravesaran un espacio físico más amplio de la ciudad y, en consecuencia, fueran presenciadas por un público más numeroso, lo que le prestaba aún más magnificencia a la ocasión. Dentro de la iglesia, a la capilla de San José de los Naturales, se le quitaron 14 arcos minuciosamente tallados en piedra,
porque obstruían la vista directa del catafalco erguido cuando uno entraba a la capilla en el centro de su nave. De acuerdo al relato, la transformación estructural de la capilla no solo permitió exhibir y apreciar el catafalco en toda su majestad, sino que además las modificaciones a la capilla mejoraron el interior en general de la iglesia para la posteridad. Las ceremonias urbanas, además de reflejar respeto y lealtad por el rey, fueron también importantes eventos para la constitución y definición de las ciudades como cuerpos políticos corporativos, cabeza de sus respectivas repúblicas. El lustre de las ceremonias era un reflejo directo del poder social, económico y político de la ciudad, así como del grado de civilidad de sus habitantes. Además, estas ceremonias eran parte de una economía de favores en la que se entendía que la lealtad de las ciudades debía ser recompensada con favores y privilegios por parte del monarca. En otras palabras, la generosidad de las ciudades con el rey dependía directamente de su liberalidad. Como consecuencia, la grandilocuencia exhibida en ellas fue un elemento central en las competencias con otras ciudades por los privilegios y beneficios otorgados por el monarca, así como en sus interminables disputas para lograr rangos superiores dentro de la geografía urbana del poder que las gobernaba. Esto se refleja en el caso de los reinos italianos de Sicilia y Nápoles, por ejemplo, donde después de la revuelta napolitana de 1647, Messina, que alegaba haber obtenido su título de ciudad y privilegios de Carlos V alrededor de 1535, en un intento por preservar y también incrementar sus privilegios y rango frente a los obtenidos por la ciudad de Palermo, y la capital virreinal de Nápoles, reclamaba que se le concedieran nuevos favores como recompensa por su demostrada lealtad al rey durante el conflicto. Un caso quizás más conocido es el de la ciudad de Lisboa, en el Reino de Portugal, que en 1580 peticionó al rey Felipe I de Portugal, segundo de España, que en lugar de Madrid estableciera su corte en la capital lusitana, petición que Lisboa reiteró en la década de 1620. En el Nuevo Mundo, el caso más notable fue la disputa que en 1621 la ciudad de Cusco entabló en Madrid contra la capitalidad de Lima, peticionando al rey que el virrey y su corte virreinal se mudaran a la ciudad incaica. Casos similares se dieron también en la Nueva España, entre las ciudades de México y Tlaxcala, y la Ciudad de México y Puebla de Los Ángeles. En todos estos casos se ofrecían argumentos de antigüedad y generosa lealtad, que las hacía meritorias de los privilegios y beneficios reclamados al monarca. De igual forma, la magnificencia ceremonial fue uno de los mecanismos que le permitió a Madrid establecerse como cabeza de reino y cabeza de las demás ciudades en Castilla, luego que, como se mencionó, en 1561 Felipe II la hiciera sede permanente de la Corte Real. Sin embargo, y como muchas otras urbes nuevas de la época, la vida de Madrid solo logró establecer su preeminencia como capital simbólica después de 1606, cuando Felipe III trasladó su corte de Valladolid a Madrid permanentemente. Como ha señalado María José del Río, fue solo desde entonces que la villa fue vista y referida como cabeza de las demás ciudades, corazón de la monarquía y cabeza del imperio, y donde los rituales de corte resultaron decisivos a la hora de marcar el tono característico de Madrid como capital ceremonial. El cronista real Alonso Núñez de Castro, y con esto termino, en su libro histórico político Solo Madrid es corte, publicado en 1658, ofrece una definición y modelo de la corte real muy parecidos a los contenidos en escritos anteriores por otras ciudades del imperio. Por motivos de espacio no se justifica detenerse en esta extensa obra, pero sí señalar que Núñez define la corte como la cabeza que gobierna, porque en ese espacio reside la razón y por lo tanto reside el rey como cabeza de los reinos, sus consejos, vasallos y otros hombres importantes cercanos a él.
En su relato, Núñez enfatiza la gran población de Madrid, ofrece una comparación con la corte en Roma, enumera todos los consejos del rey y sus funciones, describe detalladamente la etiqueta observada en la corte alrededor del cuerpo del rey, la jerarquía de todos los reinos y provincias que poseía el monarca mediante la minuciosa exposición de las finanzas y contribuciones de cada uno al erario real. En términos muy generales, esta obra sigue estructuras y argumentos similares a los que Giovanni Botero ofreció en 1606 como característicos de una gran ciudad cabeza, así como los que describen las grandezas de Lima en la década de 1630 y de las ciudades de México, Tlaxcala, Mesina y Manila en la década de 1640. También reflejados en las numerosas relaciones de las ceremonias celebradas a través del imperio. En conclusión, el análisis moderno, como lo que nuevamente es hecho en el contexto imperial, permite cuestionar una historiografía que caracteriza una Latinoamérica colonial y al imperio español como índice de todo lo que no es moderno, y que conecta el nacimiento histórico y expansión de lo moderno con un protestantismo de Occidente. El estudio de la cultura política del Imperio Español sugiere una narrativa diferente de modernidad y de imperio, en el que las localidades presumiblemente periféricas o coloniales como Lima, Manila, Mesina, Nápoles, Goa, son al igual que Madrid centros metropolitanos con sus propias esferas de poder e influencia y actividad organizadas jerárquicamente. Esto sugiere además que este moderno metropolitano no se basó en una antigüedad o pasado inmemorial y profundo, sino en nuevos conceptos de grandeza urbana, como los delineó Giovanni Botero a comienzos del siglo XVII, que incluían, entre otras cosas, magnificencia urbana en su arquitectura y ceremonias, residencia de una nobleza, concentración de capital comercial, heterogeneidad representativa y popular, cultura y población cosmopolita, disponibilidad de artículos de lujo para el consumo de toda su población y nuevas genealogías. La magnificencia de las ciudades en el Imperio Austroespañol se basó en una combinación de riquezas materiales, capital simbólico y el patrocinio directo de la corte en Madrid, lo cual se ordenó de diferentes formas en los diversos puntos del imperio y donde este orden no siguió nunca una clara evolución progresiva y lineal. Gracias. Muchas gracias a la profesora Alejandra. Pasamos entonces al espacio de preguntas. Bueno, mientras se anima el público tímido, a mí me surge una duda y es, cuando se hacen estas fiestas y hay que hacer la renovación de la ciudad, ¿quiénes son las personas ya para estos siglos que terminan haciendo esas edificaciones? ¿Todavía son indígenas? ¿Ya hay más mestizos especializados? Depende de la ciudad. O sea, una cosa que hay que no sé si queda claro en esto, pero y pensando en tu trabajo, por ejemplo, Laura, es que esto es como una matriz, ¿no? Que no se puede aplicar, no es aplicable exactamente en todas partes. Es un blueprint, como lo que hacen los arquitectos, ¿no? Que ellos diseñan una cosa y después lo que sale es otra. Y depende de quién lo puede hacer, con qué dinero se cuenta, si te financian todo el proyecto o no, etc. Entonces, yo creo, lo que yo estoy tratando de hacer aquí, volviendo a tu pregunta en un segundo, es pensar, ¿cómo se puede pensar un imperio? ¿No? Que es una cosa muy grande y muy complicada, con muchas historiografías y muchos lugares muy distintos, ¿no? Incluso los archivos que uno tiene que consultar, hay que aprender a leer. Cada vez que voy a un país nuevo tengo que aprender a leer porque los amanuenses, los notarios son distintos, la clasificación es distinta. Entonces, ¿cómo hacer... ¿Cómo se puede estudiar primero que nada? Y segundo, ¿cómo entenderlo? Y volviendo a tu pregunta, en Lima van a ser
no arquitectos, pero sí, señores, o sea, constructores que tienen mucha experiencia en esto, pero en el caso tuyo probablemente serán, en el caso de Lima serán españoles y después mestizos y algunos indígenas, y en otras partes probablemente será la población indígena, que también va a darle un aspecto distinto. Right? Pero lo importante, creo yo, aquí es que las ceremonias alrededor del rey, sobre todo, siguen un script, right? ¿Cómo se dice eso? Un guión, gracias. Siguen un guión que es para todos igual. Y cualquiera que sea actor aquí, no sé si ha tomado clases de acting, ¿no? Cuando ninguna obra de teatro es representada de la misma manera, entonces la segunda vez o la tercera vez. Entonces esto es un poquito así, ¿no? Y no solo la segunda vez va a ser distinta, pero también en todas las localidades va a ser distinta. Y los elementos que se usen en estas ceremonias va a variar también. Tengo un montón de otras imágenes que no puse aquí, de, por ejemplo, las variedades que se dan en los vestidos de los indígenas, entre los Andes y Centroamérica, por ejemplo. Entonces va a ser muy variopinto, pero va a ser muy local también en cierta forma, ¿no? Pero son en todas partes, yo creo, reconocibles, como algo que hablábamos, señor. Si ustedes van a la Plaza Mayor, bueno, todas las plazas más o menos son iguales, no tienen edificios alrededor, serán plazas mayores o menores, serán plazas del mercado, lo que sea, pero estructuran el espacio de una cierta forma, y lo más importante para esto también era que obligaba al cuerpo a sortear, ¿no?, el espacio de cierta forma. Y sortear el espacio, el cuerpo, o sea, uno aprende caminar por una calle después de muchos años, uno lo hace casi, ni siquiera mira para cruzar la calle. Y cuando la cruzas o cuando la caminas la primera vez, tienes que andar mirando, no conoces a la gente, que te van a robar, que esto, que lo otro. Pero ya de 10 años o 20 o toda la vida, esas cosas ya se internalizan, ¿no? Y ese era como el plan en esto, creo yo. Y creo yo que fueron bastante successful en ese sentido, ¿no? Ok, bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Camilo? Acá hay una. Ya Natalia te lleva el micrófono. Yo quisiera saber si ya con el momento del siglo XVIII, en el cambio de dinastía, ¿qué rupturas y qué continuidades existen en este tipo de ceremonias? Y más adelante, como en este orden de ideas, ¿qué influencia va a tener, por ejemplo, para ciudades como Bogotá o Buenos Aires, que pasan a ser capitales virreinales? Claro. Como si en estas ciudades, supongo que también se habrían antes ceremonias, pero cuando pasan, como que tienen esta nueva categoría, ¿qué significa para ellas? Bueno, en términos de cuáles son las rupturas que se producen, en el caso de Lima, que es el que conozco mejor y el que realmente el único que conozco para el siglo XVIII, porque eso es otro tema bastante grande que lo he mirado poco para el resto del mundo, ¿eh? Pero en el caso de Lima, por ejemplo, una cosa muy impactante que pasa con las ceremonias alrededor del rey es que se deja de utilizar el retrato grande ese que vieron de Carlos II, por ejemplo, y se empiezan a repartir estampitas de la figura del rey, como los santitos esos que dan igual. Entonces se convierte en una cosa mucho más personal, la relación del individuo con el rey. Y la otra cosa que es muy impactante, sobre todo de mediados, esto ya es netamente borbónico, ¿no?, mediados del 18 hacia finales, es que las procesiones, que en el 17 incluyen a toda la ciudad, y en el caso de Lima es distinto de México, porque en Lima realmente se incluye a todo el mundo. Entran indios, negros, esclavos, todo el mundo está metido ahí, religiosos, de todo. Y lo que pasa, lo que se ve en el 18, a finales de mediados hacia finales del 18, es que hay mucho más plazas, entonces se empiezan a hacer estas ceremonias al rey. Por ejemplo, la proclamación se va a hacer en la plaza la Plaza Mayor para españoles y criollos, y después va a ser la plaza de la nación índica, los indígenas, se va a hacer en Santa Ana. Entonces se empieza como a fragmentar la ciudad. La otra cosa que pasa también es que los oficiales dejan, esto ya es
casi a finales y un comienzo muy temprano en el 18, los oficiales dejan de caminar con el resto de la población y se suben a carruajes que tienen ventanas al principio del siglo XVIII, y a finales del XVIII ya van cubiertos, ¿no? Entonces se empieza como a... Es interesante pensarlo porque se empieza ahí se produce se remueve, ¿no? El poder, la presencia del poder se remueve y se convierte en una cosa mucho más abstracta, sobre todo cuando va el carruaje del virrey, no ves al virrey, o sea, es tan ausente como el rey, ¿no? Pero sabes supuestamente que el virrey va dentro del carruaje, porque el carruaje se supone que es del virrey, y bueno, y pasa el señor ¿no? Entonces, bueno, eso es, ahí podríamos tener una larga conversación de qué significa eso en términos de la práctica política, en términos de por qué esto es una cosa que me gustaría trabajar en algún momento. Hay una crisis en el virreinato del Perú que se ve muy clara, creo yo, que no se ha mirado desde perspectiva, no sé si alguien lo ha visto así, pero hay una crisis de las ciudades, ¿no? en el final del 18. Y esta como remote, el poder que se remueve, ¿no? de la cotidianidad de la sociedad, empieza a resquebrajarse, y sobre todo en los lugares más alejados de Lima. Y ahí hay una conexión que no la he trabajado del todo, ¿no? Porque no es mi periodo y algún día, no sé si otra persona lo haga. No, a mí me gustaría hacerlo porque tengo una idea y que hay algo ahí que pasa, ¿no? Que esas revueltas que se dan, las grandes revueltas de fines del siglo XVIII en el virreinato del Perú, están conectadas con esa crisis urbana que no responde y crisis urbana de las ciudades principales, ¿no? Porque todo el mundo vive en ciudades, alguien decía ayer, y creo que eso es hasta cierto punto verdad. Pero hay una crisis política que se da en las ciudades, estas que son las ciudades principales, como Cusco, por ejemplo, en el caso del sur del Perú, y de Lima también, y que tiene que ver con esta cosa que la abstracción y el remover, ¿no? el rey, en cierta forma, y ponerlo en una parte que ya no se comunica con la gente, porque los Borbones además tienen una práctica muy distinta de los Austrias. Esto también se ve en la documentación. En el 17, cualquier ciudadano, hijo de cualquiera, podía escribirle al rey y el rey respondía. Claro, el rey no escribía probablemente, pero el rey le decía, querido, había todo ahí un lenguaje de amistad y de amor y de lealtad y de paternidad y fraternidad. Y en el 18 ya son ministros o secretarios los que firman. No es el rey el que firma, es el secretario el que firma. Entonces hay instancias ahí que se empiezan a meter entre la gente, ¿no? el ciudadano, y el rey, ¿no? Que empieza a cambiar las relaciones de poder, y yo creo que eso se empieza a resquebrajar, y bueno, y no hay que leer la historia desde hoy hasta, o sea, de hoy para allá, para atrás, pero yo creo que ahí se puede ver algo que progresivamente se va deteriorando, y bueno, y va a terminar en lo que termina en hoy día. Muchas gracias, Alejandro. Keigan. Muy interesante, Alessandra. Tengo una pregunta y unas ideas sueltas, pero ¿opina usted que el capital simbólico generado por estas ceremonias reales, las fiestas reales, es más importante en mantener el imperio, como usted lo ha sugerido, que la distribución de los mercedes en plan continuo a lo largo del tiempo? Es decir, la monarquía como fuente de favores para pacificar gente que no están totalmente de acuerdo con la política del rey. Y me gustaría saber si hay una relación entre la distribución de mercedes, por ejemplo en el caso de Lima, con la celebración de las grandes fiestas como el muerte del
la muerte de un rey y la proclamación de un nuevo, es decir, ¿en qué manera servían los Mercedes para dar un poco de peso a este capital simbólico? Entonces, es mi pregunta. Claro. Y en cuanto al retrato del rey, ¿no parece el retrato del rey en plan cotidiano en las monedas? ¿En las qué? Las monedas. Sí. Y entonces, en teoría, el cuaje de la sociedad, lo que lo permite funcionar en plan cotidiano, es dinero, y es decir, dinero en monedas. Ahí se ve Felipe IV, Carlos II y aún más los Borbones. Entonces, no sé, es decir, el retrato real, como hemos visto en las grandes ceremonias, parece una vez al año o una vez 50 años frente de la cara del rey que parece en las tiendas diariamente. No, absolutamente. O sea, obviamente el rey en el retrato, cuando aparece la única vez en grande, en vivo y en directo, Sí, sí. no puede aparecer solo una vez cada 50 años. Obviamente Sí. que hay todo un entrame, que era lo que yo estaba tratando de articular al principio, que está el sello real, que está el papel, que está... Bueno, no hablé de los edificios. Los edificios están llenos de rey por todas partes, porque si ustedes ven todos esos blasones, ¿no? Muchos de ellos son los blasones. Todos los edificios, como la Casa del Virrey, por ejemplo, tienen blasones que son el blasón del virrey, pero también el blasón del rey, ¿no? Entonces, estas cosas se repiten, ese es el punto mío, ¿no? Que se repiten por todas partes. Entonces, uno lo internaliza y lo entiende sin siquiera pensarlo, ¿no? Se convierte en una cosa casi de second nature, ¿no? Lo que pasa con el virrey, bueno, con el rey, es que ahí ese es el momento de rendirle pleitesía al rey, ¿no? Que se hace además todos los años en la ceremonia del pendón real de la ciudad, que conmemora el nacimiento de la ciudad y que por lo general lleva por un lado el pendón de la ciudad y por el otro lleva el pendón del rey. Y siempre hay alguna, o sea, es imposible, creo yo, ¿ya? No sé si han visto la película Matrix, pero esta es una Matrix de la mejor clase. Y eso es el entramado, o sea, el rey estaba por todas partes, ¿no? Y era una cosa inescapable. El challenge para el historiador es cómo hacer eso vivo al lector, porque yo lo tengo todo en mi cabeza y lo entiendo, pero o sea, explicar eso para que se entienda lo dinámico que era eso y lo overpowering. La única manera que lo puedo explicar yo, aunque yo no soy muy religiosa, pero cuando uno va a la iglesia, y bueno, y quizás yo sea el mejor ejemplo de eso, como no soy religiosa y voy a una iglesia, pero siento algo que tengo que respetar, que tengo que hacer esto, el otro y no sé qué es. ¿Cómo lo aprendo yo si nunca he ido a la iglesia? Si no soy católica. Entonces, eso es el punto de la cuestión de lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Cómo explicar eso? ¿No? ¿Cómo se llega a eso? En que yo voy a ir a una iglesia y sin nunca haber pisado una iglesia, sé exactamente lo que tengo que hacer dentro de la iglesia. Esto era lo que pasaba con el rey en la calle. Sí. Bueno, no, pero había otra cosa, lo del capital simbólico. Aquí yo creo que otro punto del trabajo que yo estoy haciendo, es una parte más teórica, es zafarme de la realidad, porque se enfatiza mucho que estas relaciones no eran verídicas. Entonces, o sea, porque se piensa que existe una realidad real y una realidad inventada. La realidad no existe, o es toda inventada o es toda, o sea, no hay estas separaciones. Es una cosa bastante marxista y que, no sé, es muy difícil de sacársela de la cabeza, ¿no? Pero, entonces, da igual que las ceremonias en la ciudad sean tan magníficas, ¿no? como lo describen, para esta cuestión de los favores que se piden en la corte. Obviamente Lima tiene mucho más recursos que lo que tiene Paita, por ejemplo, ¿no? En el 17, o algún pueblito en algún otro lugar. Entonces, obviamente que las fiestas van a ser magníficas para una persona que viene del campo
en el 17. Lo que a mí me interesa ver un poco es cómo esas discusiones que se dan entre ciudades, ¿no? Cómo ellas se referencian a sí mismas en esa competencia, porque eso a la vez dice algo de la expectativa que tienen en la Corte, ¿no? De cómo esto va a funcionar. No creo que el capital simbólico sea más importante que los favores. Obviamente esas son dos cosas que están ahí, van paso a paso juntas, ¿no? O sea, una no existe sin la otra además, o sea, que no se pueden pensar de maneras separadas, que las Mercedes. Bueno, vamos a dejar una última pregunta y si hay más inquietudes, aprovechan el refrigerio y abordan a la profesora. ¿Considera usted que esas grandes diferencias que habían en ese tipo de actividades hacia el rey dependían más de la situación económica de las colonias con respecto a la monarquía o eran solamente resultado de esa especie de adaptación de ese tipo de ritualidad en el contexto de cada una de las colonias? Me perdí la primera parte de la pregunta. Sí, o sea, habría una gran diferencia dentro de esas actividades dentro de cada una de las ciudades de la colonia, siendo en cualquier parte del imperio, ¿sí? Pero entonces esa diferencia, digamos, en la grandeza de esas actividades dependía más que todo de la cosa económica de cada una de las ciudades con respecto a la corte, de lo que le aportaban. Por ejemplo, acá en nuestro país, sí. Por ejemplo, Cartagena, digamos, económicamente era más activa que Santa Fe de Bogotá, pero me parece que la ritualidad debería ser mucho más grande en Cartagena, que estaba más conectada al reino, ¿sí? Sí, o sea, hay una parte económica importante, obviamente las ciudades que tienen los mercaderes, o sea, que tienen todo tipo de... Hay toda una lista, ¿no? de ciertos oficiales que tienen más rango, que le pagan más, qué sé yo. Es una cosa complicada. La parte económica es muy importante. Un pueblo le costaría mucho llegar a ser ciudad. Y, aunque tuviera todo, Potosí nunca lo logró, que no era un pueblo, pero que tenía mucho dinero y nunca llegó Entonces, no era una cuestión solamente económica. Lo económico era importante y, claro, era muy importante para el boato. Pero Potosí es un buen ejemplo. Potosí hacía unos despliegues de riqueza inmensos y nunca logró llegar a ser ciudad. Entonces era una villa imperial, que era un buen rango, pero nunca llegó a ser ciudad. Cusco tenía muchos problemas también para conseguir, por ejemplo, universidad, por cuestiones políticas. Entonces no se puede mirar solamente un aspecto. La economía era importante, pero también era importante toda la coyuntura política. ¿Por qué el Cusco nunca llegó a ser audiencia hasta fines de todo? Al fin de todo llegó a ser la audiencia. Y lo peleó desde el momento en que el señor Pizarro, siempre digo Cortés, pisó el Cusco. Entonces hay que mirar la parte económica, la parte social, la parte política y la parte de la problemática política que se acarrea por mucho tiempo y nuevas coyunturas también que se abren, ¿no? en el proceso. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a la profesora Alejandra.